Y lo vamos a compartir con el doctor Pablo Acosta. Por supuesto. Quien nos va a estar acompañando en este desayuno. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Muy buenos días a ustedes, a toda la audiencia. Espero se encuentren muy bien y bueno, con tantas novedades. Tantas novedades para conversar. Claro. Tantas novedades, sí señor. ¿Por dónde arrancamos? Bueno, un poco general, por cómo impacta este nuevo DNU, a ver. Bueno, un tema para comenzar a hablar, ¿no? Que va a traer unas cuantas cuestiones de ahora en más. Pero bueno, el hecho es que de estar acostumbrados a lo que es el derecho inmobiliario, la misma palabra lo dice, un derecho inmóvil de alguna manera o poco dinámico en algunos aspectos, ha pasado a ser un derecho muy dinámico, con novedades de todo tipo y tenor, como siempre solemos decir, especialmente en materia de alquileres. Y bueno, no escapa a la noticia este tema de este famoso DNU del 21 de diciembre, que cobrará vigencia a partir de ahora del 29, y bueno, va a ser ley y va a derogar, entre unos tantos aspectos, a esta cuestión de la llamada ley de alquileres que tanto hemos hablado desde el año 2020 a la fecha. Tal cual. Bien, ¿y significa derogar esta ley? ¿Significa que no hay ley? ¿Qué es lo que a qué hay que atenerse al momento de firmar un contrato? Bueno, Rodolfo, es un tema porque nosotros tenemos vigente desde el año 2015, específicamente desde 1 de agosto, del 2015, el Código Civil y Comercial, que algunos todavía le dicen nuevo código, es un código ya añejo, tiene 8 años, en Argentina 8 años es un montón, no sé si les parece. Claro. Pero bueno, a posteriori se han ido realizando parches, por decirlo de alguna manera. No quiero ser grosero con la expresión, pero parches y más que nada en materia locativa. Ha habido una gran necesidad de alquileres, todos lo sabemos, y ahora ha recrudecido aún más. Y uno de los temas es que surgió la primera ley, la 27.551, y no hace mucho otra nueva ley, que es otro de los parches, que es la 27.737, de ahora del 18 de octubre, que prácticamente no tuvo vigencia. Ahora con esta derogación volvemos al sistema del Código Civil y Comercial. Qué efímera que fue, 2 meses nada más, 2 meses y pico. Y de casi nula aplicación, porque en lo que más se hizo hincapié fue en un índice de precios que prácticamente no ha tenido asidero. Y el aplicable hoy por hoy, el de la 27.551, con un incremento interanual de un 136%, que no es un detalle menor. Escapa por ahí a la realidad económica de los sueldos, que no acompañaron esa cuestión. Entonces, con este decreto es como que se pondrían las cosas a barajar de vuelta, parecería. Vamos a ver después el impacto que tiene. Es decir, parecería... Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el núcleo central de la vigencia es el tema de la libertad en la contratación. Bueno, lo hemos vivido en su momento, lo hemos vivido allá por los 90, que lo hemos comentado en alguna oportunidad, donde había libertad en la contratación, y ese ejercicio entre oferta y demanda, libre ejercicio entre la oferta y la demanda, es como que apaciguó un tanto los ánimos y permitía una mayor flexibilidad para acceder a la vivienda. Pero bueno, son posturas. Sí. A ver, esta cuestión de derogar esta ley, que como vos decías fue bastante emparchada, ¿cómo se manifiesta en la práctica para el inquilino y para, bueno, aquel que tiene una propiedad? Hoy por hoy, sí. Es decir, a partir de la entrada en vigencia. De la entrada en vigencia y este gris que queda ahora, que recibíamos muchas preguntas, ¿no? Este gris que queda en cuanto a DNU, a partir de cuándo debería entrar en vigencia. El DNU no especifica fecha, por lo tanto creo que se habla de 8 días hábiles. Exactamente. ¿Qué pasa después con el tema, si se aprueba o no se aprueba en la Cámara? Bueno, en las cámaras. Es un tema estrictamente constitucional, pero en definitiva, como bien lo señala el artículo 5 del Código Civil y Comercial, a partir del 8º día de la sanción de este decreto, entraría en vigencia. Es decir, en teoría, el día 29 comienza a regir, es ley. Pasado mañana sería. Es decir, como nada indica el decreto de cuál es la fecha a partir de entrada en vigencia, en teoría, pasado mañana tenemos este nuevo decreto que va a regir esta cuestión entre particulares en materia locativa, entre otras cosas. Sí. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo puede impactar o cómo puede gravitar? De distintas maneras. Es decir,
Va a haber libertad de contratación, por ejemplo, en uno de los temas fundamentales, que es el tema del plazo. Nosotros estábamos acostumbrados con este nuevo sistema del año 20 en lo que refiere a vivienda habitacional, que ustedes lo señalaban antes del comienzo del espacio, que el plazo va a ser de 3 años. Y ahora va a ser de 2 años, el mínimo. ¿Pueden contratarse plazos menores? Conforme a lo que establece el decreto, parecería que sí. Plazos menores en el uso habitacional. Parecería que sí, pero si nada dice, nada se expresa o nada se refleja en el contrato entre partes, va a ser de 2 años. Es decir, como era el sistema antiguo. Puede ser interesante para el locador, para el locatario tal vez no tanto, por el hecho de que, bueno, va a tener que renovar cada 2 años. En cuanto al tema de lo que es precio, va a regir la libertad de formas. Es un tema bastante interesante, parecería. Es decir, se va a poder contratar en pesos, en moneda extranjera, y algunos dicen hasta en criptomonedas. Perfectamente va a ser viable. Pero yo cobro en pesos y soy laburante. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ese es uno de los problemas. Por eso hablo del impacto. Vamos a medir qué impacto produce. En realidad, bueno, no va a acompañar esta cuestión, me parece. La gente cobra en pesos y cada vez menos. Claro. El poder adquisitivo cada vez menor. Vamos a ver de qué se trata. Va a haber libertad en la oferta y la demanda. Claro. A ver, esta libertad, acá te cambio el tema, algo que charlábamos en el bloque anterior respecto a esta ley de alquileres que incluía a viviendas, digamos, para gente que va a vivir en la vivienda, pero no así en lo que era alquiler de negocios, por ejemplo, comerciales. Alquileres comerciales, de oficinas, con destino educacional, industrial. Ahí prácticamente no va a gravitar en nada, porque en realidad ya la gente que alquila, es decir, las partes intervinientes en esa materia, es como que ya tienen una contratación diferente. Va a gravitar directamente en materia habitacional. Aspectos positivos o efectos deseados que se están buscando respecto a esta derogación es el tema que dicen que va a haber más propiedades en stock, cosa que en este momento no hay. Yo de hecho ya he comprobado, hemos estado mirando, y ya es como que empezaron a aparecer ofertas diversas de bienes inmuebles en alquiler. Por supuesto, estoy dejando de lado el tema de precios porque la verdad me asusto cuando los miro. Pero bueno, es algo que hasta ahora no pasaba porque había una ausencia total de bienes en el mercado. Están apareciendo. No solamente me refiero a Tandil, sino en todo el país. Correcto. Doctor, en lo que tiene que ver con la actualización de los valores del contrato, ¿cómo serían a partir justamente de esta derogación, estos acuerdos entre las partes? ¿Hay alguna pauta en general que se tiene que utilizar por uso y costumbre? Libre contratación. ¿Qué significa esto? Que se pueden utilizar los índices de referencia vigentes hasta ahora, o se pueden utilizar cualquier tipo de índice privado o pactable entre partes. Es decir, va a haber libertad de formas en ese sentido. Va a estar plenamente vigente lo que se llama la autonomía de la voluntad, siempre y cuando este decreto cobre vigencia, porque como ustedes recién ponían de relieve, tal vez esta cuestión no sea aprobada en el Senado, en el Congreso, mejor dicho. Claro, a ver, doctor, pero hago un paréntesis. Por más que no sea aprobada en el Senado, ya cobra vigencia de inmediato. Ya un contrato que vamos a firmar a partir del 1 de enero, por decir algo, ya viene con esto. Se puede firmar utilizando este tipo de norma, independientemente de que todavía el Senado no lo haya contratado. Exacto. Hablando va a tener que elaborar un dictamen, y si el dictamen en ambas cámaras, tanto diputados como senadores, lo que se consigue es un dictamen desfavorable en ambas cámaras, en ese caso no va a entrar en vigencia, pero ya lo que dijo el presidente... Sí, no va a estar en vigencia, claro, exactamente. Porque entre el 29 de diciembre y el momento que supuestamente no aprueben eso en diputados y senadores, ese periodo va a estar vigente este contrato. Así es. Claro, entre hoy y mañana no pasa por las cámaras legislativas. No, hay 10 días, a partir de la entrada en vigencia hay 10 días de plazo para enviarlo a la Cámara, a la Comisión Bicameral, para que sea sometido a estudio. Correcto. Y después 10 días más para expedirse.
Claro. Es decir, son 20 días. En realidad, el 15 de enero aproximadamente vamos a tener noticias a ver qué pasa o no. Por eso he aquí que el presidente dijo que en caso de que haya una oposición a la aplicación de este decreto, en realidad lo que va a pasar es el llamado a un plebiscito. Ese es el tema, esa es la cuestión. ¿Los plebiscitos son siempre vinculantes? En este caso sí. En este caso lo sería. Sí. Y aquí, bueno, hay que mencionar que esta ley de alquileres de la cual estamos hablando en particular está incluida dentro de todo un paquete y que un DNU se tiene que aprobar, si no me equivoco, por sí o por no, como dijo algún candidato. No hay un punto medio, digamos, ¿no? Esto te lo apruebo y aquello Claro, no. hay cosas en las cuales uno puede estar de acuerdo y otras que no, sin embargo acaba el paquete todo junto. No puede enmendarse ni nada. Acá es claramente la vigencia que va a cobrar a partir de, en este caso desde el día 29. Correcto. Es decir, para ordenar las ideas a partir del día 29, cualquier contrato que se realice puede aplicarse claramente este decreto. Vamos a hacer una pausa. Acá hay varias preguntas que ya han llegado, así que el próximo bloque lo vamos a dedicar, entre otras cuestiones, para eso. Muy bien, continuamos nosotros aquí compartiendo el desayuno con el doctor Pablo Acosta, especialista en temas inmobiliarios, y varias consultas que han llegado tienen que ver sobre, la vigencia o no de los contratos actuales, qué es lo que pasa actualmente. ¿Podemos clarificar un poco cómo es el tema? Sí, es una muy buena pregunta que hizo acá el oyente. El oyente. En realidad, con este tema lo que rige es la cuestión del derecho de transición. ¿Qué es esto? En realidad se aplica la ley anterior, porque ese contrato fue celebrado y anudado con la ley anterior, en este caso la 27.551. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que se van a aplicar los índices anteriores, es decir, ahora si tiene que renovar esta persona el contrato, va a tener que fijarse en el índice ICL, que tiene un incremento en este momento interanual de un 136,04%, si mal no recuerdo al día de hoy. Tendría que fijarme bien, pero estamos por ahí. Todo lo que se anude a partir del día 29 va a ser a través de este nuevo decreto. Donde ahí se pacta un índice, doctor, se pacta un índice o, perdone la falta, o se va viendo. En realidad se puede pactar un índice público de referencia, se puede pactar el mismo índice que estaba vigente hasta el día que sigue vigente hasta el día de hoy, o se puede aplicar un índice privado, por ejemplo, establecer algún valor de referencia. Por ejemplo, no sé, valor kilo de café, por ejemplo, se me ocurre, tantos kilos de café o lo que fuera de acuerdo a la actividad del inquilino. Se me ocurre. Correcto. Puede ser un índice público o un índice de origen netamente privado, o directamente pactar una moneda que va incrementando o que tiene tal vez otro valor de referencia. Dólares, euros, cripto, Bitcoin. Claro. Habitualmente, aunque no es considerada moneda esta última. Se habla de pactar, pero en líneas generales ya viene, digamos, preestablecido por parte de quien oferta determinado inmueble o de determinada inmobiliaria. El inquilino no tiene otra opción que firmar el contrato. Y sí, las condiciones no digamos que van a estar así a rajatablas preestablecidas, pero si vamos a una cuestión fáctica, no tanto acá en nuestra ciudad, porque nuestra ciudad es como que siempre se mantiene al margen de distintas situaciones, por suerte. Ajá. Por suerte. Pero, por ejemplo, en Capital Federal, lo que yo he notado a través de consultas que me hacen, tanto de clientes o alumnos que tengo allá también, es respecto de la fijación de valores en moneda extranjera. Ya fácticamente, de hecho, se venían aplicando estas cuestiones. En ciudades como La Plata, lo mismo. Se pactaba directamente y, bueno, quien no quería acceder, lamentablemente no lo alquilaba. Al margen de la ley, por supuesto, pero se hacían de esta manera. Sí, todo lo que es, en muchos casos, alquileres con fines turísticos, bueno, ahí Exacto. Directamente, en muchos casos, se publican hasta en dólares directamente. Sí, Claro. sí, ahora se van a poder publicar perfectamente en dólares, que no va a ser de ninguna manera cuestionable, porque realmente no va a ser ilegal, como hasta ahora lo es, por el hecho de que está prohibido este tema.
Hay un mensaje, una pregunta. A ver, buenos días, doctor. Tengo que renovar el contrato el 15 de enero del primer año, dice, y está firmado por 3. ¿Cómo sería el arreglo y qué aumento sería a la fecha? Lo que no entiendo, quizá usted lo entienda, doctor. Dice, tengo que renovar el contrato el 15 del primer año, dice, y está firmado por 3. Bueno, acá lo que se infiere, de acuerdo a la pregunta del oyente, es que ya hubo un contrato celebrado hace un año. Entonces, volvemos a esta cuestión de lo que es el derecho de transición, se va a aplicar el régimen de la ley 27.551. Va a tener que someterse a lo que es ese índice que se llama ICL, Índice de los Contratos Locativos. Es decir, ese 136 interanual que rige ahora. Bueno, el 15 de enero no sé cuál será el índice. ¿Varía día a día eso? Sí, sí, varía día a día. ¿Está buscando Rodolfo lo mismo que iba a buscar yo? Sí, supongo que un poquito más. Con confianza. Bien, perfecto. Pero sí, en realidad nos vamos, va a tener que someterse a esa cuestión. Pero, vuelvo a insistir, todos aquellos contratos que se celebren a partir del día 29, va a poder aplicarse perfectamente este nuevo decreto. Por lo menos, o sea, a partir del 29, ahora del 29 de diciembre, por lo menos, a ver, o indefinidamente o hasta que el Congreso determine que no avala este DNU. Sí, sale un dictamen negativo y de ambas cámaras. De ambas cámaras, porque antes era de una sola, si no me equivoco. Exactamente, tiene que ser de ambas cámaras. De las dos. De las dos, es decir, tiene que ser la mayoría absoluta. Es decir, mayoría es la mitad más uno en cada cámara. En ese caso, ahí el dictamen va a ser negativo y en ese caso lo que dijo el presidente es que si acontecía esa circunstancia iba a llamar a un plebiscito. Es decir, es una cuestión hoy por hoy, para decirlo de alguna manera, un tanto complicada, pero bueno, veremos a ver qué es lo que sucede de acá al 15. Bien, estaremos atentos a esto. O de acá a mañana. Sí, o de acá a mañana, es verdad. Sí. Es verdad. Doctor, ¿alguna otra cosa que le parezca a usted importante mencionar, atento a, me imagino, cataratas de consultas, dudas que surgen? No, hay un tema también que hay que tener presente, que es esta cuestión de la resolución anticipada del contrato. ¿Qué es eso? Un tema muy importante a tener en cuenta. El inquilino siempre tuvo esa facultad, esa prerrogativa. Es decir, resolver, dejar sin efecto el contrato anudado y pagar una indemnización. Si lo hacía antes del año, pagaba una indemnización de 1 mes y medio. Si lo hacía con posterioridad al año de vigencia del contrato, en realidad lo que pagaba era 1 mes, el equivalente a 1 mes de contrato de alquiler. Hoy por hoy lo que va a tener que pagar es una indemnización que es del 10% de cada canon locativo restante, de lo que reste del contrato de locación. Eso es algo, una reforma introducida un tanto novedosa, como para que no quede muy al libre albedrío esto de resolver anticipadamente y ya. Es decir, como una forma de tutela y protección también al locador, me parece interesante, que también una vez que alquila su inmueble proyecta otras cuestiones, tal vez para pagar otra, con esa suma o con esa renta pagar otra cosa. Y por parte del locador también va a tener la facultad de resolver el contrato de acuerdo a cuestiones pactadas dentro del entorno del mismo. Por ejemplo, bueno, uso indebido, inadecuado, aunque no está muy explicitado en el DNU cuáles van a ser esas causas a acordar. Por eso, bueno, también hay que darle una lectura acabada y, bueno, conforme se vayan desandando situaciones, veremos cuál va a ser el resultado de esto. Un panorama bastante distinto al que veníamos acostumbrados. Evidentemente hay muchos cambios que tenemos que informarnos. Sí, en materia locativa y después en materia de sociedades, en materia laboral y tantas otras cuestiones. Ley de tierras, el derecho a esta cuestión del cielo abierto. Bueno, un montón de situaciones que, bueno, veremos qué es lo que sucede. Doctor, si Dios quiere nos seguiremos encontrando el año que viene. Por supuesto. Si Dios quiere, el año que viene vamos a estar presentes. Vamos a desearle el mejor de los augurios, tanto a ustedes como a toda la audiencia. Y quiero hacer una especial mención. Le iba a decir, ¿se acordó usted? Sí, que se lo recuerde. Quiero mandarle un saludo muy grande al señor Nicolás Raciati. Nico Raciati, que bueno, pertenece acá a Multimedios, trabaja acá con ustedes. Y realmente quiero destacar el gesto de bien que ha tenido con mi hijo, una persona maravillosa.
de las que ya lamentablemente no abundan. Así que un saludo para Nico y para su familia, que lo ha educado de tal manera que realmente me doy cuenta que viene de muy buena madera, como dicen hoy por hoy. Orgullosa la familia y merecido ese orgullo, porque Nico es una bellísima persona. Así es, así lo comprobé, un amigo ganado. Muchísimas gracias, Pablo. Doctor, muy amable. Felicidades. Gracias, muchas felicidades. Buen año. El doctor Pablo Acosta charlando con nosotros, bueno, compartiendo el desayuno, un poco más extenso que lo habitual porque merecía el tema DNU, esta cuestión que, bueno, viene a invalidar en principio y en final lo que era la ley de alquiler.